comenzar. Muy bien, muchas gracias a cada uno de ustedes. Muy buenas noches. No sé si Flor me puedes ayudar a compartir. Parece que Sí. no. Un momento. Listo. Muy buenas noches con cada uno de ustedes y vamos a dar inicio a nuestra actividad que tenemos planificado el día de hoy. Y obviamente con este tema tan importante que es el trabajo el webinar de trabajo, explotación, una mirada ética al mundo laboral, lo que voy a desarrollar y un poco vamos a ir desarrollando y entendiendo todas estas actividades y prácticas necesarias en el mundo laboral y que nos va a ayudar un poquito a comprender y entender no solamente del derecho laboral propiamente, sino una mirada, como dice el título, entendiendo que el trabajo es un derecho fundamental y una necesidad humana, no cabe duda, y que ante ello, en muchos contextos, lo que debería ser una fuente de dignidad, que es el trabajo, se convierte muchas veces en un espacio de vulneración, abuso y explotación. Entonces, en esta delgada línea de separación de un trabajo digno y la explotación laboral, que es la que nos preocupa, vamos a ir desarrollando este contexto de este trabajo que estoy trayendo y obviamente en el cual vamos a ir viendo algunas cosas interesantes en este trabajo de webinar. Siguiente página, por favor. Listo. Vamos, ahí tenemos el índice general de la presentación. Vamos a ir directamente al marco conceptual del trabajo digno y explotación laboral que se pueda establecer. No cabe duda que el trabajo es un trabajo digno y obviamente se caracteriza siempre por una relación laboral que está regulada y normada, no solamente con aspectos objetivos, positivizados, sino con un respeto a nuestros derechos fundamentales, como es el salario justo, la jornada razonable, el tema de seguridad social, descanso y otras condiciones de seguridad que forman parte de la relación del trabajo. Es por eso que, como vemos en la pantalla, claramente el trabajo implica una remuneración adecuada, acceso a beneficios sociales, estabilidad y protección frente a diversos riesgos que se pueda presentar. La explotación laboral, en cambio, pues va a ocurrir cuando se vulneran estos derechos, ¿no? Cuando se vulneran, y ahí claramente en la gráfica podemos ver cuando hoy en la realidad puede haber situaciones abusivas y jornadas excesivas, salarios insuficientes y obviamente ausencias de beneficios, por más que la misma norma prevé y garantice que estas condiciones no se deberían dar, pero no cabe duda que existen pues algunos empleos y muchos empleadores que buscan este tipo de actuación para beneficiarse unos cuantos, o sea, ellos mismos, a costas de amenazas, de falta de contrato, de un trabajo distinto a la jornada. Y obviamente nos encontramos ahí en un escenario de una explotación, un escenario que no se debe permitir y que por ello la existencia de las leyes laborales no basta solamente en que esté plasmado, sino tiene que haber una adecuada fiscalización constante, permanente, consciente de una acción también sindical a la cual el Estado y obviamente nosotros debemos fortalecer, sobre todo el Estado, y obviamente generar ese respeto y esa fuerza que se debe tener para poder establecer el trabajo digno, ¿no? El control, sobre todo, que debe existir ante estas situaciones. Siguiente PPT. Vamos a ver a continuación, obviamente, que para hablar de este trabajo digno existe
ciertas situaciones, principios que vamos a ir desarrollando, y acá lo tienen ustedes a la vista, y que desde una perspectiva jurídica, social y ética, es urgente, haciendo un preámbulo, de diferenciar, obviamente, el trabajo o el empleo formal y las situaciones de abusos en las cuales se puede disfrazar esta oportunidad laboral, el derecho laboral, consecuentemente, a través de estos principios, no solamente protege al trabajador, sino que busca equilibrar una relación entre el empleador y el trabajador o el empleado, para que no exista un trato desigual. Entiendo yo, o entendemos todos, que claramente puede haber un tema de subordinación que la ley sí permite. Sin embargo, no se tiene que transgredir estos principios o cuatro principios que estamos trayendo a la vista. Y obviamente es el indubio properario, todas las normas jurídicas aplicables en razón al trabajo, a la relación laboral, pues tienen sentida interpretación en forma que resulten más beneficiosas para el trabajador. Esa es la regla que que existe, y es la que se tiene que señalar. Siguiente, el principio de continuidad. Nosotros establecemos que no solamente la ley laboral así lo dice, no debemos entender que el trabajo amerita una dignidad. Consecuentemente, hablamos de un trabajo no solamente formal, sino un trabajo estable en el tiempo. Es por ello que, bajo el principio de continuidad, la normativa debe perseguir las relaciones laborales que deban ser estables. Entiendo que la excepción son los contratos, pues, determinados a ciertos plazos o con modalidades contractuales, pero la regla fundamental de toda contratación laboral y de todo trabajo digno es mantener la estabilidad de un trabajador. Por eso este principio, que obviamente ha concebido que el contrato de trabajo como una relación jurídica, indefinida, estable, y de la jornada completa, de tal manera que asegure la continuidad de la permanencia del trabajo de una empresa, protegiéndola de rupturas o interrupciones, limitando la facultad del empleador de ponerle término. Obviamente, la regla natural es la estabilidad bajo el principio de continuidad. Sumado a ello, toda norma imperativa y todo contrato laboral tiene que tener un principio de razonabilidad. No es otra cosa que la idea razonable como criterio interpretativo de que aquellas situaciones en las que es producto de errores, confusiones o simulaciones o de fraudes, es necesario establecer un verdadero alcance, pues, a las cláusulas y situaciones jurídicas, para no generar diversas arbitrariedades que pudiera suceder en los temas contractuales. A través de este principio se busca medir la verisimilitud de una determinada explicación o solución que se puede establecer en las funciones o relaciones a la cual se está pactando, basados en el principio de razonabilidad. Siguiente es el principio de irrenunciabilidad. Entonces, hasta ahí, principio indubio pro operario, principio de continuidad y el principio de razonabilidad. Este principio de irrenunciabilidad, que es el cuarto, los trabajadores no pueden renunciar a los derechos que tengan reconocidos en las normas legales y obviamente en los convenios colectivos. Quiere decir que prevé y garantiza cualquier cláusula contractual abusiva en el sentido de disminuir o perjudicar en los temas laborales al trabajador. Por ejemplo, no puede renunciar contractualmente un trabajador a las vacaciones retribuidas, al salario, ni a los pedidos de descanso, ni a aquellas condiciones que la ley obliga. Entonces, este principio de irrenunciabilidad resguarda y garantiza no solamente la eficiencia contractual y obviamente que se mantenga claramente los principios laborales, sino por el contrario, garantiza el desarrollo de las actividades y garantiza que el trabajador sea
nos, equiparado en igualdad de condiciones frente al empleador, sino además, pues va a garantizar que no exista un abuso que se pueda cometer y como hemos dicho al principio, tanto esta dignidad del contrato del trabajo no se vea de una manera que no pueda cumplirse y que de esta manera se vea la explotación en términos laborales. Entonces, se resguarda mucho siguiente PPT, se resguarda mucho siempre las actividades y actuaciones que la misma legislación vigente, el siguiente Flor, por favor, que la misma legislación vigente y reformas así lo establecen, como tenemos ahí en la pantalla, ¿no? Entonces, ahí vemos el marco normativo de la obligatoriedad que tiene que tener la ley frente a estas actuaciones laborales que se establecen. Entonces, los derechos laborales, como vemos ahí, las normativas que tenemos a la vista, que son aquellas normativas legislativas en las cuales se obliga al empleador a respetar y a cumplir, porque debemos entender que el derecho laboral como un conjunto de normas jurídicas y principios que van a regular justamente esa relación entre empleadores y trabajadores con el objetivo siempre de proteger al trabajador, garantizándole condiciones dignas de trabajo y así promover la justicia social. Entonces, estos derechos reconocidos, estas actuaciones que se van reconociendo, nos van a garantizar o nos van a permitir garantizar adecuadamente eh, el, no solamente el tema de iguales condiciones, sino también de protección a las garantías constitucionales y obviamente a los derechos que nos corresponde a cada uno de nosotros como trabajadores. Entonces, esto nos garantiza adecuadamente nuestras condiciones dignas de trabajo y obviamente nos garantiza esa justicia social a la que tanto nosotros debemos aspirar como y conclusión de nuestros temas laborales o de los derechos laborales, porque los derechos laborales no solamente están reconocidos constitucionalmente, como vemos en las leyes nacionales, sino además en convenios internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, o la OIT. Entonces, en ese convenio se basa en tema laboral, sumado a ello en los tratados de los derechos humanos. Entonces, esa es la forma como se desarrolla, cómo se debe aplicar nuestro derecho, tanto en la jornada de trabajo de descansos, la seguridad social y pensiones, en la remuneración y beneficios, la protección de grupos vulnerables, que son marcos normativos pilares en las cuales la regulación laboral debe poner siempre, ¿no? En temas contractuales y en situaciones laborales, debe garantizar adecuadamente no solamente la dignidad de un trabajo digno, sino además los derechos laborales como derecho fundamental y de una necesidad humana. Entonces, esos son los aspectos que se tienen que basar siempre, porque al final todo trabajador, nosotros mismos, cuando vamos a laborar o vamos a trabajar, debemos exigir y el empleador debe cumplir nuestros derechos laborales que correspondan y obviamente esta contribución no solamente se hace para garantizar nuestros derechos de cada uno de nosotros, sino además cumple con promover una justicia social. Entonces, siguiente PPT, por favor, Flor. Respecto a las jornadas laborales, vamos a entender nosotros el siguiente, por favor. Ya. Uh-huh. Ya. Respecto a las jornadas laborales, vamos a entender que hay tipos y límites legales. En nuestro país, obviamente, nosotros cumplimos una jornada ordinaria máxima de 8 horas diarias a 48 horas semanales para los adultos.
¿no? Entonces, la Constitución y la ley de jornadas de trabajo exigen modalidades como jornadas aplicables y acumulativas, compensatorias y flexibles, ¿no? Que van a permitir adoptar el tiempo de trabajo y las necesidades de la empresa y del trabajador, siempre respetando los límites legales, ¿no? Aquel incumplimiento de estos límites constituye una infracción grave y puede ser sancionado por la autoridad laboral, ¿no? Hay dos formas laborales que el marco normativo laboral señala. Si bien es cierto, la jornada es esta, es decir, no se puede exceder, va a haber excepciones de acuerdo a cada tipo laboral. Ya, la regla general son las 48 horas semanales, 8 horas diarias. Puede haber excepciones de acuerdo a cada tipo de trabajo que el mismo marco normativo así lo ha establecido, como son el personal de seguridad, como son el personal obrero de alguna empresa que haga otro tipo de operaciones o servicios que excepcionalmente puede cumplir. Pero lo que debe quedar claro es que todo trabajo sometido posterior a las horas laborales o en exceso a las horas laborales, no cabe duda que es un trabajo de sobretiempo. Y este trabajo de sobretiempo se establece, como vemos en la parte de esta gráfica al final, en un tiempo de trabajo en exceso y una jornada ordinaria diaria o semanal que va a dar lugar no solamente a las horas extras, con consentimiento de las partes, sino también con consentimiento de las mismas, puede dar lugar a compensaciones laborales. Entonces, un trabajador que por la propia directiva o directriz del empleador se queda más de su tiempo o jornada laboral, esta jornada tiene que ser, primero, consensuada para el pago de horas extras o para la compensación de las horas acumuladas, ¿no? Si no es así, estamos bajo el sometimiento arbitrario y abusivo de una relación laboral, la cual puede existir y que como vemos en el último, en el incumplimiento, en el último cuadro, el incumplimiento de esta puede ser pasible de un procedimiento sancionador, ¿no? Para exigir el cumplimiento de nuestros deberes, el cumplimiento de nuestras acciones, a través, pues, de el ente competente SUNAFIL, ¿no? Es un ente administrativo en materia laboral. Siguiente PPT, Flor, por favor. Vemos además ahí nuestros beneficios laborales y la protección y la protección y bienestar que cada uno debe tener en tema laboral. Y no cabe duda, cuando nosotros nos referimos a ello, debemos nosotros establecer que los beneficios laborales son prestaciones que reciben cada uno de los trabajadores, además de su salario, que es obligatorio, y que cumple una doble función. Como vemos, es proteger y brindar el bienestar de él y de su familia. Como vemos en la pantalla, tenemos ahí derechos irrenunciables que buscan garantizar la seguridad y bienestar del trabajador y su familia, la compensación de tiempos y servicios, ETS, gratificaciones, vacaciones, asignación familiar y acceso al sistema de pensiones. Claro, por ejemplo, las vacaciones, ¿no? Derecho a periodo anual de descanso debidamente remunerado, ¿no? Que establece la normativa. Además de las vacaciones por el periodo anual obligatorio, 30 días calendarios, también existe por aquellas situaciones que va a permitir algún tipo de recuperación física que pueda haber ocurrido en la jornada laboral.
Lo siguiente también que es muy importante ver el tema de la gratificación, ¿no? Y la gratificación es el pago adicional a las fechas específicas. Por ejemplo, en nuestro país, la gratificación como tal se da en fiestas patrias, es decir, hasta el 15 de julio, y se da en Navidad hasta el 15 de diciembre, que equivalen de acuerdo a las horas laboradas o al trabajo o a los días a una remuneración completa proporcional a las horas, a los días que han trabajado o han desarrollado su actividad. Entonces, es necesario entender que, como dije al inicio, todos estos beneficios sociales, ¿no?, que reciben los trabajadores por la ley, porque la ley así los obliga, es distinto o es distinto al salario, ¿no? Y esto va a cumplir esa protección, esta garantía de protección y bienestar a él y a la familia. Otra cosa también importante que debemos desarrollar es la compensación por tiempos y servicios, el CTS, que es un fondo que se va a ir acumulando cuando tengas desempleo. Es un fondo de desempleo, un fondo obligatorio por la ley y se deposita semestralmente, dos depósitos al año. ¿No? Entonces, de esa manera nos garantiza además, obviamente, estar seguros cuando renuncio, me quedo sin trabajo. Entonces, eso es necesario. Ahora, ¿por qué también esta protección garantista al bienestar? Porque es el bienestar personal como trabajo digno, sino también a la familia. Y eso es relacionado a la asignación y bonificaciones, porque va a permitir asignarse a la familia subsidios por tener hijos y bonificaciones que podría ser o establecerse por determinadas productividad o determinados convenios que pueda existir en la empresa. Entonces, eso es necesario. Otra cosa que la ley sí estipula es el tema de la seguridad, ¿ya? Y bienestar del trabajo. Otra cosa es el tema, claro, de la seguridad social, ¿no?, que también es obligatoria por la ley. Entonces ahí vemos hijos menores a su cargo, hijos mayores cursando estudios superiores, obligatoriedad que se pueda percibir en el trabajador. Siguiente PPT. La explotación laboral como delito está tipificado y tiene consecuencias. Y hemos visto lo que está normado, lo que está establecido, lo que está desarrollado. Justamente el trabajo dignifica a la persona y el Estado busca garantizar al trabajador, busca equilibrar bajo el principio de igualdad, busca equilibrar ese abuso que pueda contener, garantizando adecuadamente los derechos y la irrenunciabilidad de los mismos. Pero lamentablemente, obviamente vemos que aún existe temas de trabajo forzoso, temas de esclavitud y servidumbre relacionados pues o establecidos con el tema laboral y que estos ameritan no solamente sanciones penales, de ser el caso, sino además pues sanciones administrativas. ¿Ya? Como vemos ahí en el trabajo forzoso, ¿no?, obliga a una persona a realizar por cualquier medio o en contra de su voluntad a realizar un trabajo o prestar un servicio, sea retribuido o no. Esta conducta es sancionada con pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 12 años, ¿no? Entonces, obviamente, y administrativamente, como les indiqué, el órgano encargado es SUNAFIL. SUNAFIL es un órgano administrativo adscrito pues al Ministerio de Trabajo y Producción, que obviamente ellos son los que se encargan de realizar los procedimientos que correspondan para hacer los determinados procedimientos sancionadores, de ser del caso aquellos que incumplen y que obviamente bajo esa supuesta modalidad o situación laboral abusan de ella y que logran y que al final lo que están haciendo es una explotación. Entonces, en base a eso son las regulaciones no solamente penales, sino también administrativas. Y por último, el siguiente PPT
vamos un poco terminando esta parte del desarrollo y obviamente vemos el procedimiento de denuncia y protección a la víctima. No solamente por estos temas laborales, sino por todo tema de corrupción, por todo tema administrativo y obviamente por abusos laborales de nuestros derechos, debemos siempre denunciar. Más aún tenemos temor de denunciar cuando nuestra relación laboral persiste. ¿Cómo yo, trabajador, podría denunciar si existe todavía una relación de dependencia? Es más, yo necesito el puesto laboral. Y en esa necesidad existe el abuso que me están sometiendo a ciertas condiciones infavorables para mi persona. Debemos indicar que la normativa no solamente promueve las denuncias, sino también protege a aquellos denunciantes, ya, que a través de la reserva de identidad no se les permita a la empresa denunciada pues saber quién es el que ha planteado la denuncia. Puede ser de manera presencial o virtual, a través de mesa de parte virtual, a través de la entidad SUNAFIL. SUNAFIL es la entidad encargada, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que de manera presencial o virtual nosotros podemos denunciar y acercarnos no solamente a sus oficinas, el Ministerio de Trabajo, sino además a través de la plataforma. ¿Existe un proceso de investigación y fiscalización? Sí. La denuncia pasa a ser una calificación inicial. En un plazo de 10 días hábiles se le asigna un inspector que inicia la investigación. Hacemos un alto, no olvidemos que es un procedimiento administrativo sancionador y que obviamente recaudando todos los indicios pertinentes en un plazo máximo de 30 días hábiles, el fiscalizador concluye con un acta de infracción si se confirma la falta y con un informe de archivo si no se confirma, obviamente. Entonces, notificando a ambas partes para su correspondiente descargo que pueda establecerse. ¿Existe una protección y asistencia a la víctima? Sí. En todo tema de trabajo, explotación laboral, la ley 28950 y su reglamento establecen medidas de protección para las víctimas, incluyendo asistencia social, psicológica, legal, que pudieran tener, obviamente, a través del Ministerio Público, dictará las medidas de protección y coordinará con otras entidades para garantizar la seguridad y defensa gratuita de las víctimas. ¿Hay un seguimiento y sanciones? Obviamente. SUNAFIL es el encargado y nosotros podemos hacer el seguimiento como todo procedimiento administrativo que pudiera ocasionar. ¿Correcto? Siguiente PPT. Ahí vemos estos aspectos generales de las definiciones y obviamente trabajo digno y explotación laboral, ¿no? Entonces, vemos un poco lo obligatorio que consiste en la normativa y que claramente la ley así lo garantiza y provee y que el Estado a través de diversas políticas laborales debe garantizar. Sin embargo, las situaciones menos favorables o situaciones abusivas, estamos para el otro lado, en la explotación laboral que se desarrolla, ¿no? Entonces, todos queremos trabajar, todos necesitamos trabajar, pero bajo condiciones adecuadas, dignas, que la ley así garantiza. Y por eso la ley protege al trabajador en diversos aspectos que se pueda establecer, ¿no? Entonces, no solamente en la remuneración, en la jornada laboral, en las condiciones de trabajo y en las consecuencias para el trabajador. ¿Por qué? Porque hoy en día se tiene que establecer el bienestar, desarrollo personal y protección social. Hablamos de un adecuado clima laboral. ¿Por qué? Porque como dije al inicio, hablar del tema del trabajo, estamos nosotros hablando y desarrollando que el trabajo justo y digno, y en esta relación de trabajo, no solamente garantiza las condiciones dignas de trabajo y los derechos fundamentales, constitucionales, sino también promueve la justicia social.
¿ya? Entonces, de esta manera se garantiza adecuadamente estos desarrollos que pudiera establecer. Siguiente PPT. Frente a lo ya dicho, existen retos contemporáneos y respectivas futuras que se debe lograr, ¿no? No cabe duda que el mundo laboral enfrenta desafíos como la digitalización, el teletrabajo, la tercerización e informalidad, que son problemas no solamente que a través del legislativo se han ido fortaleciendo para poder adecuar estos mecanismos o estas modalidades para garantizar los derechos laborales. Sin embargo, pues debe haber un estricto control. Es necesario además adaptar la legislación y fortalecer los mecanismos de supervisión para proteger a los trabajadores ante nuevas formas de explotación. Hay un rol de especialidad, de especialista en los derechos claves para impulsar reformas, sensibilizar a la sociedad y garantizar que el trabajo sea siempre sinónimo de dignidad y de desarrollo humano. Queda mucho por hacer, claro. Sin embargo, debe fortalecerse las instituciones, debe capacitarse las instituciones, debe promoverse y tener herramientas necesarias, ¿no? Para poder garantizar adecuadamente los procedimientos de fiscalización que corresponden. La tendencia internacional y las mejores prácticas apuntan a la reducción de la jornada laboral y a la promoción de condiciones que permitan el desarrollo integral de los trabajadores en línea de los principios éticos y los derechos fundamentales. Claro que sí. Entonces, ¿qué se busca? Que se reduzca la jornada laboral. Vuelvo a repetir, todo trabajo no solamente dignifica a la persona, sino lo que se busca claramente es una sociedad y una convivencia de paz y de armonía y de justicia que se debe tener en toda sociedad, ¿no? Entonces, siempre promover la justicia social, que es lo que busca un adecuado derecho laboral. Por ello, en muchos países vemos que la jornada de 8 horas puede ser reducida. Es más, hay normativas especiales que la jornada laboral es distinta a las 48 horas. Pero ese es lo que se aspira o busca para tener una vida digna, promover una cultura de paz, una cultura de integridad en el trabajador. Pero lo que también debemos entender es que debe adecuarse, debe mantenerse políticas públicas, laborales adecuadas y un rol permanente de control de las entidades competentes que así lo indican para poder desarrollar adecuadamente una mejor fiscalización en un proceso laboral, ¿no? Entonces, eso sí se debe establecer para poder ir mejorando, ¿no? Siempre es importante. Si bien es cierto, está normado, es atribuido, regulado por la ley, pero siempre se debe fortalecer adecuadamente desde nosotros en la universidad, ustedes en las aulas y obviamente el rol del abogado es importante en el desarrollo de todo procedimiento legal, laboral, para no solamente resolver conflictos o problemas laborales, sino además prevenir y garantizar que se cumplan los derechos que cada uno tiene, los derechos laborales, fortaleciendo así desde desde esa asesoría que el abogado puede brindar a las empresas, que puede garantizar una protección, no solamente de esa misma, sino obviamente a los trabajadores respetando sus derechos. ¿Ya? Con esto les digo gracias en cuanto a mi presentación del día de hoy. Hay mucho por hacer en el tema laboral, no cabe duda, pero no debemos perder de vista los principios generales del derecho, los principios laborales, los derechos que cada uno tiene en el sistema laboral y que obviamente tenemos un conflicto procesal y sobre todo laboral, hablamos de un tema urgente, debe haber celeridad, inmediatez, concentración, velocidad, oralidad, ¿no? ¿Por qué? Porque amerita es un tema laboral. Cuando el trabajador presenta su reclamo a SUNAFIL, los procedimientos administrativos tienen que ser inmediatos.
cuando uno presenta su demanda al Poder Judicial reclamando un tema laboral, obviamente debe adecuarse a la necesidad de que el trabajo dignifica a la persona. Y es mi sueldo, es mi trabajo al cual yo estoy desarrollando. Gracias con cada uno de ustedes. Profesor, disculpe, vamos a realizar preguntas. Los Ya, presentes, si falta alguno o alguno tiene alguna duda, por favor, pregunten. Mediante eh, chat grupal o pueden levantar la mano. Bien, la compañera Atencia Vega tiene una duda. ¿Podrías consultar, por favor? adelante, por favor. Doctor Romero, buenas noches. Buenas Hola, ¿cómo noches, está? Qué compañeras. gusto escucharte. Adelante. Profesor, justo como usted estaba exponiendo, ¿no? Sobre temas laborales, yo quería hacerle conocer su perspectiva respecto a un temita. En este sentido, le quería preguntar, ¿no? ¿Cree usted que las prácticas preprofesionales, bueno, nosotros estamos desarrollando prácticas preprofesionales, pueden terminar siendo una forma de explotación laboral en algunos contextos? Bueno, la respuesta en general, algunas contrataciones, obviamente que sí, no solamente el tema de prácticas preprofesionales, sino también puede ser prácticas profesionales, sino Ujú, también puede ser contratos laborales, ¿no? claro. Existe mucho abuso, ¿no? Por la necesidad tanto de prácticas como de trabajo. Entonces, Sí. hay muchos abusos que de repente debemos superar y que debemos en todo caso proteger, garantizar y sobre todo denunciar o en todo caso buscar un centro de prácticas o buscar un trabajo adecuado y que respete pues lo que corresponda. Si vemos que existe mucho un abuso en la cual nosotros no estamos conformes, pues deberíamos denunciar esas situaciones o esas actuaciones que realiza abusivamente, no solamente en tema de prácticas, porque puede suceder en cualquier instancia, sino que el empleador, ¿no? El empleador. No nos olvidemos que la ley de prácticas preprofesionales amerita un convenio de prácticas. Entiendo yo que hay que hacer una distinción también porque amerita mi formación, mi adecuada formación, yo quiero aprender, quiero ver, me sirve y me complementa, ¿no? Pero lo que sí no se debe permitir ningún tipo de práctica abusiva, digo en el sentido de que el abogado o quien sea nuestro jefe inmediato pueda hacernos abusos laborales que puedan corresponder a sobretiempos, a carga, a distinciones, etcétera, etcétera, no se puede permitir. Cambiemos de centro de práctica y denunciemos eso a la autoridad que corresponde. Ya, doctor, sí, es cierto, porque, o sea, cuando tú practicas, a veces se cometen ciertos abusos que muchas veces se disfrazan, ¿no? Como prácticas profesionales o preprofesionales. Entonces, quería saber ello. No debemos permitir en realidad, ¿no? Entonces deberíamos buscar un centro de práctica distinto, cambiar y hacer a su si vamos directamente al tema, al jefe de práctica que tienen ustedes, indicar esa situación, ¿no? Para que se tomen las acciones que corresponden. Ya, perfecto, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Bruno Alonso, ¿cuál sería tu siguiente pregunta? Buenas noches, doctor. Hola. Mi pregunta acerca del tema hablado del trabajo sería, ¿qué recomendaciones puede dar a los trabajadores para reconocer y denunciar situaciones de explotación? Perfecto. Debemos tener claro la actividad para la cual nosotros estamos siendo contratados. Número uno, primer aspecto. Una vez ya contratados, debemos entender nuestros derechos laborales, lo que nos corresponde. De forma general, están señalados no solamente el sueldo o salario, o la forma como se paga, quincenal o semanal o diaria o a fin de mes, sino también debemos entender
que ese salario y nuestros derechos laborales amerita otros beneficios laborales, como es el depósito y la situación. Si no cumplen los beneficios laborales, debemos o exigir directamente en primer orden a nuestro empleador y número dos, denunciar a SUNAFIL si corresponde. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque debemos actuar no en perjudicando a la empresa, sino que estamos actuando en garantía de nuestros derechos que corresponden, ¿no? Si en la primera conversación la situación se corrige o entendemos la situación, se va a corregir, pero si persiste, obviamente, la denuncia ante SUNAFIL es la denuncia que debe ameritar. Y además, si dentro del tema laboral tenemos un mal clima, tenemos un mal clima laboral, tenemos diversas situaciones que nos pueden estar hostigando de diversas maneras, obviamente nosotros debemos también pedir la asesoría correspondiente y deberíamos denunciar también esas situaciones para frenar cualquier tipo de abuso, ¿no? Ok, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí. Bien, veo porque por el chat de Zoom hay un mensaje de Alex que menciona: buenas noches, doctor Romero. Mi pregunta es, ¿la denuncia sobre abuso laboral en SUNAFIL siempre debe ser cuando la persona está laborando actualmente en la empresa? Sí, tiene que tener la relación contractual, ¿no? Uh-huh. No nos olvidemos que es un órgano administrativo. Quiere decir que ante ese órgano administrativo significa que hay una infracción laboral vigente, latente. Entonces, ante esa relación vigente, latente, se entiende que hay una relación todavía obligacional laboral entre las partes. Al término de esta, ¿no? Por diversos motivos ya corresponde al proceso laboral, al juez laboral, ¿no? De ser el caso. Tengo una duda así personal. ¿Qué papel juegan siempre las necesidades económicas del trabajador, por ejemplo, en el consentimiento de condiciones laborales injustas? En realidad, en el tema laboral, lo que yo he visto que hay varias situaciones, ¿no? De trabajadores que te piden ser informales porque así quieren serlo, de empleadores que abusan y no quieren incorporar a planilla a los trabajadores, ¿no? Y viceversa. Pero lo que debemos tener claro que acá el Estado, a través de los órganos competentes, no debería esperar solamente una denuncia, ¿no? Debe hacer fiscalizaciones constantemente y permanentemente para poder garantizar adecuadamente que las empresas estén cumpliendo la labor y estén desarrollándose de una manera conforme a la ley, es decir, a nuestros temas, a los derechos laborales, y que toda denuncia que pudiera ser pasible debe acudirse inmediatamente en los plazos de celeridad, inmediatez, porque es importante que esto se vea. Entonces, el tema del organismo fiscalizador juega un rol importante para poder garantizar esos temas laborales, ¿no? Entonces, que algo que no se debería permitir y que lamentablemente por una necesidad económica, tanto del empleador como del empleado, se viene aceptando diversas situaciones de perjuicio en nuestros derechos laborales o condicionando nuestros derechos laborales. Pero debemos tener claro que el rol que jugamos nosotros también es importante, vuelvo a repetir, siempre frente a las denuncias que debemos hacer y obviamente la entidad competente, SUNAFIL, debe actuar inmediatamente. Doctor, tengo una otra pregunta. ¿Cómo puede un joven que recién entra al mundo laboral identificar si está siendo explotado? Ya, veamos lo siguiente, ¿no? En realidad, no cabe duda, hay muchas personas que no tienen experiencia y que
van a tener el primer contacto mediante una relación laboral, ¿no es así? Es decir, van a tener el primer contacto. Ahora, el tema laboral, al cual hemos tocado en forma general, hemos hablado del término general, como lo dice el decreto legislativo 728. Hay jornadas especiales o part-time también distintas, que se da para estudiantes incluso en diversas jornadas, ¿no es así? Sin embargo, lo que debe quedar claro permanentemente es que aún yo trabaje un mes o 2 meses o 3 meses se me contraten de vacaciones, debe quedar claro que la relación laboral amerita todos mis beneficios sociales. O sea, no hay contrato laboral, o sea, yo no podría trabajar si no tengo un contrato laboral. Ahora, el contrato laboral no necesariamente va a ser por escrito. Eso es lo ideal, porque en realidad amerita ahí mis obligaciones y funciones. También la contratación laboral va a ser oralizada, es decir, si a mí me contratan de 9 a 2 y asisto todos los días de 9 a 2 y se me está depositando mi jornada semanal, entiendo que hay una relación laboral, porque el derecho laboral actúa bajo el principio de realidad. Entonces, basado en el principio de realidad, yo me comporto como trabajador, ¿no? Y es más, tengo la subordinación de él, tengo un horario de él. Es más, me llama la atención incluso cuando llego tarde. Entonces, actúa bajo el principio de la realidad, ¿no? Sin embargo, debemos advertir que desde el día 1 que ingreso a laboral, yo ya tengo que estar incorporada a planilla, tengo que tener mi seguro, me tienen que depositar en una cuenta, no tengo cuenta, tengo que autorizar para que se me habilite una cuenta y tengo que tener al final mi constancia de trabajo, o mi certificado de trabajo y todos mis beneficios que me corresponden. ¿Por qué? Porque aún sea corto el tiempo, acá la relación laboral siempre es incorporar al trabajador y la incorporación al trabajador es obviamente una incorporación no solamente con su sueldo, sino también con todos los beneficios laborales que corresponden. Uh-huh. Dígame, Marilyn. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, ¿cómo está? Netamente quizás para hacerle una consulta, ¿no? Quizás desde su punto de vista o quizás considera usted, ¿no? Que quizás el marco legal laboral actual pues es suficiente, ¿no? Para poder prevenir lo que es la explotación laboral. Sí, vuelvo siempre a lo mismo, ¿no? El tema de las instituciones públicas encargadas, competentes para esas situaciones, son las que deben garantizar adecuadamente un adecuado servicio en cuanto al tema laboral. El segundo factor seríamos nosotros, los trabajadores, ¿no es así? Pero siempre el Estado es el que tiene que cabezar una lucha ardua a través de políticas públicas laborales que busque garantizar un trabajo digno a cada uno de los trabajadores que pudiera existir. Y esto se suma el tema de formalizar a los informales, ¿no? O sea, es un tema muy amplio porque todo parte de que el órgano competente tiene que hacer esa labor, ¿no? Tiene que fortalecer no solamente al formal, sino también a los informales, traerlos a la formalidad, porque es una manera como va a acreditar el fortalecimiento de los derechos laborales de cada una de las partes que están trabajando, tanto de manera formal como informal, porque ese informal también tiene trabajadores a su cargo. Entonces, tiene que haber una política constante y permanente y la actuación de todos los órganos de control tiene que ser inmediata, ¿no? Uh-huh. Ya, Profesor, buenas hay noches. una última pregunta en el chat de Joel Arriba. Menciona, doctor, una pregunta, ¿por qué hay empresas que no dan las utilidades correspondientes? Cuando les corresponden no le dan y se supone que por ley deben ser remuneradas. Toda empresa privada tiene utilidades. La utilidad no es otra cosa que la ganancia percibida anual. Significa que la utilidad 2024 ya ha sido repartida a todos los trabajadores en este periodo, 2025. De acuerdo al número de RUC, tienen de 4 o 5 meses. Bueno.
ahí está la normativa. La utilidad es eso, es el beneficio que se tiene, obviamente, de toda la ganancia permitida, descontando los gastos, servicios y otras actuaciones que legalmente se descuentan. Lo sobrante es para que se pueda ver. Sin embargo, también habría que considerar que la utilidad va en razón a que yo no invierto o reinvierto en la misma productividad empresarial que me sirve a mí y que te sirve a ti. Porque si crezco más, obviamente puedes tener de repente más incremento de sueldo. Entonces, esa reinversión, ¿no? Puede ser, entre paréntesis, una acción con la finalidad de no repartir la utilidad que corresponda porque todo ha sido reinvertido o dado o entregado, ¿no? Habría que ver cada caso particular de cada empresa, pero la ley sí dice. Ahora, si estamos ante dudas que no sabemos o si sabemos, obviamente, voy a hacer una fila y le digo, o en todo caso, es que me señale a mí, porque al trabajador también se le tiene que informar, porque lo que ya forma parte de todos, entonces se nos tiene que informar adecuadamente. Ok, profesor. Ok, profesor, muchísimas gracias por su presentación el día de hoy. Eso sería todo por hoy, muchas gracias. Sí, profesor, buenas noches. Le dejaré el link de la asistencia en el mensaje. Perfecto. Ahí lo van dejando. Muy amable a todos. Muchas gracias, estudiantes. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Chicos, también nos compartirían, por favor, que también se les va a mandar un link para una encuesta para que puedan resolverla, ya que eso nos va a ayudar a nosotros. Sí, chicos, voy a enviar por el chat de este Meet el enlace de confirmación de asistencia primero y luego el enlace de encuesta.